Realmente creo que pusieron la vara muy alta al ponerme el doctor Moscovich después de mi clase, así que vamos a ver qué se hace un poco y es un gusto darles la charla. Ecuador es un país pequeñito, sí, que limita al norte con Colombia y al sur con Perú. Fíjense, esta vez del tamaño de Buenos Aires, es chiquito, pero tiene cosas simpáticas. Yo vivo en la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad en importancia del país, una ciudad de aproximadamente 700.000 habitantes y con el área como 1 millón. Tiene 4 ríos, sí, es característica por una catedral, una iglesia que tiene 3 cúpulas donde se ven lindos arcoíris. Ahora que he sido nombrado jefe de docencia e investigación, pronto le importaremos al doctor Parreño, al doctor Rané, al doctor Moscovi y algunos personajes del Hospital de Clínicas. En los años 1960, con tinta china e inglesa, comenzó a hacer un estudio el doctor Walter Messing-Klinger, austraco, que no hablaba inglés, ¿sí? Con cadáveres a las 48 horas y veía cómo es la función mucociliar. Al pasar los años, aproximadamente en 1965, él comienza con un citoscopio robado a un urólogo y con anestesia general hacer valoraciones endoscópicas y poder ir ampliándose en el campo. El gran problema de él era que como no hablaba inglés y no escribía por lo tanto en inglés, no había artículos recientes de él, hasta que en 1980 el profesor Wickham comienza a aplicar técnicas combinadas con microscopio y citoscopía. Lo que era el Cadwell Loop comienza a explorar un poco más con la parte de endoscopio y otro profesor, Draft, el que son de los abordajes del seno frontal, comienza a hacer los abordajes y comienza a trabajar de la cirugía endoscópica. Es decir, que si ustedes se fijan, la cirugía endoscópica tiene aproximadamente 40 años, es una cirugía reciente, no es algo que tenga 100 años o 120 años, y las últimas técnicas endoscópicas se han dado recién a partir de hace los últimos 15 años. Es decir, para lo que ustedes es algo nuevo, o para lo que ustedes es algo común, revisar un paciente con endoscopio o ver una cirugía endoscópica, hace recién 10 o 15 años que esto viene evolucionando y hemos ido poniendo gotitas de arena para el crecimiento y la evolución. La parte básica de la cirugía endoscópica es la pared lateral, rinosinusal, y esta pared lateral tiene que ver con las 4 lamelas, la apófisis fusiforme, la bulla etmoidal, el etmoides posterior y el cornete superior. ¿Sí? Debemos acordarnos que existe el cornete inferior, medio superior y ocasionalmente el cornete supremo. Estas lamelas lo que van a ser la puerta de entrada a cada uno, o nos van a dar el acceso a cada uno de los lugares. La clase de hoy, cirugía endoscópica, es tratar de explicarles cómo hacer una cirugía paso a paso y una cirugía de manera ordenada y con ciertos tips para que ustedes puedan evolucionar en su cirugía endoscópica. Por ejemplo, si yo quiero acceder al seno frontal, lo que debo hacer primero es retirar mi primera lamela, que sería la apófisis fusiforme, y poder observar la bulla etmoidal y no retirar esta bulla etmoidal porque nos va a servir como un límite. A su vez, la bulla etmoidal también nos va a permitir ver o ser un límite en la antrostomía maxilar que vamos a realizar, como les voy a explicar a continuación. ¿Sí? Entonces, de anterior hacia posterior tenemos la bulla etmoidal, que al retirarlo vamos a crear o vamos a poder observar el antro del seno maxilar. La bulla etmoidal, que sería la puerta de entrada a lo que es el etmoides anterior. Si retiramos esta bulla etmoidal, vamos a tener el etmoides posterior, que es la tercera lamela, y frente al cornete superior vamos a tener el ostión del seno esfenoidal, el cual nos dará abordaje a este importante seno, en el cual podemos realizar diferentes tipos de cirugías, como la resección de la hipófisis, o cirugías vasculares, o incluso cirugías a nivel del nervio, como vamos a poder ver. Hacia la pared lateral, en donde salen estas lamelas, vamos a tener generalmente la lámina papirácea,
que nos permite diferentes abordajes a nivel de la órbita. Cada uno también va a ser el camino del moco o el drenaje mucociliar, que les voy a explicar en un momento. Bien, cuando nosotros vamos a empezar una cirugía endoscópica, es exactamente como que estuviéramos en un aeropuerto. Es decir, tenemos que seguir ciertos pasos y tenemos que hacer nuestro check-in. El checklist es la parte en donde damos nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, mostramos nuestro pasaporte, nuestro ticket de vuelo y estamos listos para volar una vez que hemos hecho esto. Es decir, nosotros vamos a tener que cerrar nuestro checklist. Este acrónimo CLOSE nos indica que tenemos que fijarnos en la lámina cribiforme. Acuérdense que la lámina cribiforme es parte del etmoides y que nos da una clasificación que se llama queros. Existen 3 tipos de queros, 1, 2 y 3. El 1 es menor a 3 milímetros, el queros 2 entre 3 a 7 milímetros y el queros 3 mayor a 7 milímetros. ¿Qué quiere decir esta clasificación? Que el queros 1 es favorable, ¿sí? El queros 2 es el más frecuente y el queros 3 es el que tiene mayor riesgo de producirse un problema como una fístula de líquido cefalorraquídeo. Estas medidas van desde la lámina cribiforme al techo etmoidal. Hacia lateral vamos a encontrar la lámina papirácea que nos va a ayudar a ver los abordajes que tenemos hacia la órbita y es una de las que mayores complicaciones nos dan cuando empezamos a realizar abordajes a nivel del etmoides o abordajes a nivel del maxilar, ¿sí? Porque es fácil abrir la papirácea. Nuestro nervio óptico, las celdillas de O'Donnell, que a veces nos pueden confundir a nivel del esfenoides, y a su vez el esfenoides nos mostrará el camino de lo que es la base del cráneo. Siempre cuando vamos a abrir un seno frontal, nos vamos a encontrar con una arteria etmoidal. ¿Cómo hacemos nuestro close o cómo sería nuestro checklist? Es identificar cada una de las lamelas con un estudio tomográfico. Es decir, solicitamos una tomografía computarizada que nos va a dar cortes coronales, nos va a dar cortes axiales, nos va a dar cortes sagitales y podemos ir identificando las estructuras que queramos. Por ejemplo, vamos a ver cómo está nuestra apófisis funciforme, la forma del cornete, la forma del tabique, qué queros tiene, qué profundidad tenemos en la base del cráneo. Vamos a ir a buscar cómo está la bulla etmoidal, cómo sale nuestro etmoides posterior, y realmente una tomografía es el mapa que podemos realizar. En la actualidad existen diversos programas, como por ejemplo Scopis, que nos va a ayudar a hacer un sistema cuadrangular para poder ver, por ejemplo, el abordaje hacia el seno frontal. O vamos a poder ver en sagital cuál es nuestro abordaje, cómo podemos llegar de una mejor manera al seno esfenoidal y de esta manera, por ejemplo, cómo podemos llegar a la hipófisis. Fijarnos siempre en nuestra lámina papirácea, que es esta pequeña lámina donde van a salir, donde se insertan los diferentes cornetes, ¿sí? Y podemos ver la extrusión de grasa, podemos tener abordaje, por ejemplo, a patologías orbitarias, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, el exoptalmo, actualmente se puede hacer descompresiones al retirar esta lámina papirácea y diferentes tipos de abordajes en lo que es a nivel orbitario de manera endoscópica. Siempre vamos a valorar nuestro septum, nuestros cornetes, ya vamos a ir viendo para qué y por qué. Asimismo, las partes vasculares, cómo está la arteria etmoidal posterior, cómo está la arteria etmoidal anterior, ¿sí? Y de esta manera vamos a poder hacer un abordaje mucho más limpio y un abordaje mucho más guiado. Es decir, si yo quito las muciformes, voy a tener acceso al osteo en el seno maxilar y por lo tanto voy a poder hacer una antrotomía del seno maxilar. Si yo retiro la bulla etmoidal, puedo hacer una etmoidectomía anterior y a su vez esta me va a llevar a una etmoidectomía posterior. Las celdillas frontoetmoidales, ¿cómo vamos a acceder? Va a ser clave la tomografía para no tener confusiones. Vamos a ver la última clasificación internacional de la anatomía del seno frontal, AIFA, y qué tan útil es en la actualidad, y poder acceder a nuestro ostium del seno frontal. Y la etmoidectomía, en etmoideo, esfenectomía o directamente ir al esfenoides
para poder abordar este importante seno paranasal. Este es uno de los profesores del doctor Parreño, se llamaba Ramón Aguirre, era un viaje que hicimos a Bariloche, que está con su mujer, les tomé esta fotografía y es importante porque la cirugía endoscópica, una de las claves es cómo vamos a empezar nuestra cirugía. Y para empezar nuestra cirugía tenemos que crear espacios. ¿Y cómo creamos los espacios? Pues primero, la primera parte, como sabemos, la mucosa nasal es una parte muy congestionada y que sangra mucho. Y nosotros lo que queremos tener es una mucosa limpia. Fíjense con la infiltración de silocaína con epinefrina, cómo va cambiando el color de la parte de nuestra mucosa. Ustedes, esta aguja que acabamos de ver es un espinocan, que lo conocen en Argentina, o un catlón, como se conoce en las otras áreas de Sudamérica. Entonces podemos realizar una infiltración de la mucosa para que exista una vasoconstricción y a su vez esta vasoconstricción va a ayudarnos a disminuir el sangrado. Con cotonoides, con una solución tópica, vamos a ir colocando alrededor del cornete y creando los espacios necesarios para que nuestra cirugía sea una cirugía limpia, sin tanto sangrado. Esa es una de las principales claves que tienen que tener en la cirugía endoscópica, porque lo contrario se convierte en una tortura de estar sacando el ente, limpiando el ente en cada momento, y eso va a hacer que perdamos tiempo, eso va a hacer que la nariz cada vez nos sangre más, ¿sí? Entonces tiene que ser una cirugía, fíjense, bastante delicada, en donde hacemos una vasoconstricción bastante marcada, y de esta manera vamos a tener una cirugía muchísimo más limpia. Una de las claves que, por ejemplo, les va a enseñar el doctor Fernando Ané, o cuando le escuchen a Miguel Moscovich, es esto de abrir espacios. ¿Por qué? Porque si yo tengo un desvío del tabique, y yo sé que en el desvío del tabique me va a estar molestando este espolón o la parte desviada, es preferible comenzar la cirugía endoscópica realizando una septumplastía. Y una de las mejores maneras para poder irse entrenando en la parte endoscópica puede ser una septumplastía endoscópica, en la que vamos decolando a nivel subperióstico el cartílago cuadrangular y la lámina perpendicular del etmoides para poder retirar la parte que nos molesta. Y de esa manera no tenemos que estar batallando en nuestra cirugía endoscópica, que se nos está chocando el septum, que tocamos la mucosa, que nos está sangrando. Es decir, comenzamos directamente, fíjense ustedes, lateralizando y realizando una endoscopía para poder llegar a abordar de manera directa, a poder visualizar nuestro cornete medio, nuestro cornete inferior, el cabo. Bien, una de las claves de la cirugía rinosinusial funcional es preservar las vías naturales de drenaje y estructuras anatómicas rinosinusales, ¿sí? Entonces, nos fijamos el primer paso, la primera lamela, la oncinectomía. Como les expliqué, esto es reciente, si ustedes se fijan la fecha, en el 98 recién se describe la técnica de swimming Dorf, descrita por P.J. Walmart, que es uno de los creadores de la mayor parte de técnicas en los últimos 15 a 20 años, en donde explica que lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la apófisis unciforme, en el borde anterior de la unciforme. Sí, si ustedes se fijan, esta sería la bulla etmoidal, la unciforme, tenemos un corte sagital. Entonces, lo que vamos a hacer con un bisturí en hoz es fijarnos del borde anterior. El límite anterior sería el canal lagrimal y podemos ir palpando nuestro unciforme. Tenemos la bulla etmoidal de fondo, está medializado nuestro cornete medio. Realizamos una incisión en el borde anterior de la unciforme. Fíjense cómo es una cirugía totalmente limpia, no existe un sangrado mayor. Y una vez que hemos determinado nuestra lámina unciforme haciendo nuestra incisión, podemos o cortar o con una tijera retrógrada vamos a realizar el retiro de la unciforme. Si ustedes se fijan, comienza a aparecer ya hacia lateral el ostium del seno maxilar, que es una de las claves o por qué realizamos esta cirugía. Ahora, a la vez, en la parte de arriba vamos a dejar una porción vertical o horizontal, ya les voy a explicar más adelante para qué nos va a servir esa porción de la unciforme. ¿Por qué? Si yo dejo mi bulla etmoidal
intacta, vamos a parar aquí, si yo dejo mi bulla etmoidal intacta, lo que va a hacer son dos cosas. Primero, siempre el ostium del seno maxilar lo vamos a encontrar inferior a la bulla etmoidal. Y a la vez, al dejar intacta la bulla etmoidal, voy a poder acceder de una manera más fácil al seno frontal, ya que esta me va a marcar un límite posterior para el seno frontal, para no pasarme del seno frontal o no tener complicaciones en la base del cráneo, como vamos a ver hacia posterior. Otra de las técnicas de Swindor que se puede hacer es con una retrógrada, cortamos el borde inferior de la unciforme hacia posterior y hacia inferior, con un palpador llevamos hacia adelante nuestra unciforme y podemos hacer una resección que podemos ir comiendo con una mini bite. Bien, fosa nasal izquierda, podemos ver la bulla etmoidal del fondo, hacemos una incisión hacia superior, con una retrógrada nos comemos hacia inferior la unciforme y el borde anterior de la misma, vamos a ir llevándola hacia adelante con un palpador. Fíjese cómo se expone, una maniobra fácil. Algo que tienen que saber es que generalmente la patología rinosinusal en un 80%, solo con una uncinectomía adecuada y una buena antrostomía del seno maxilar se va a resolver, porque la mayor parte de patología generalmente se produce a nivel del seno maxilar, es decir, con estos pequeños movimientos vamos a ayudar a nuestros pacientes en un gran porcentaje de cirugías. Fíjense ustedes que lo siguiente que tengo que explicarles es el seno maxilar, y lo que más nos va a ayudar es la clave de la uncinectomía. Para poder acceder a una uncinectomía vertical es para remover la porción anterior del unciforme solamente, o una uncinectomía completa para poder acceder al seno frontal y al seno maxilar y hacer el resto de abordajes o tipo de antrostomías en el seno maxilar, que ya les voy a explicar cuáles son las ventajas y por qué tenemos que hacerlo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento del seno maxilar? Es decir, lo que se creía antes es, entre más grande hago un orificio en el seno maxilar, voy a tener un mejor tratamiento, voy a resolver de una mejor manera los problemas de mi paciente. Pero las recomendaciones, lo que nos indican la evidencia actual, es que primero el daño mucoso tiene que ser mínimo en la cirugía endoscópica. ¿Sí? No dejar áreas de hueso expuestas, siempre hay que darnos el trabajo de retirar esos pequeños fragmentos de hueso, preservando la función sinusoidal. Y en el seno maxilar, si es una cirugía por una rinosinusitis crónica o una poliposis que está comenzando, no se debe dejar una apertura mayor a 4 milímetros del seno maxilar. Estos son artículos en el 2019 recientes que demuestran que una antrostomía de 4 milímetros va a hacer que primero preserve el ácido nítrico y después va a tener igual un gran volumen de lavados en nuestros problemas rinosinusales o en la sinusitis o en problemas de pólipos. Y ya vamos a ver qué pasa si se abre más el seno maxilar. Lo que va a haber es una disminución del ácido nítrico, y el ácido nítrico lo que hace es que se produce una hemostasia a nivel de los senos paranasales, regula el flujo sanguíneo, tiene una actividad antimicrobiana y tiene la activación de la motilidad mucociliar, que es la parte más interesante o lo que va a traer problemas en la sinusitis. Es decir, si nosotros hacemos una antrotomía enorme en un paciente que tiene patologías simples, o que hemos hecho una cirugía endoscópica y dejamos una antrostomía enorme, el problema que vamos a tener es que va a disminuir la concentración del ácido nítrico y vamos a implantar en ese paciente un problema en la activación de la motilidad mucociliar. ¿Sí? Entonces, comenzamos realizando una artrostomía en una fosa nasal izquierda, ¿sí? Haciendo la técnica de Swindor. Cortamos hacia inferior y hacia superior nuestra artrostomía, y lo que vamos a tener que evidenciar una vez que hemos retirado esta apófisis unciforme, como vamos a ver, es el seno maxilar mediante el arto del seno maxilar.
¿sí? Vamos a poder ver la mucosa, vamos a poder tener un acceso a diferentes patologías del seno maxilar. Vamos a poder retirar la mucosa, por ejemplo, pólipos que a veces se pueden presentar, y dejamos un lugar para poder hacer los lavajes, que es el principal tratamiento dependiendo de la patología sinusoidal que tenemos. Ahora, acá podemos ver, por ejemplo, el orificio accesorio del seno maxilar o el orificio de Giraldez, que muchas veces puede ser confundido y se realiza la antrostomía a este nivel, creando una falsa comunicación. Eh, la actividad mucociliar está diseñada en el ser humano para que toda la mucosa se salte el orificio accesorio de Giraldez y nos lleve al ostium natural del seno maxilar. Si ustedes se ponen a ver y se imaginan este rato un perro, la ubicación que tiene, que es un cuadrúpedo, ¿sí? Van a poder entender que en la evolución del ser humano, el ostium, cuando el ser humano empezó en la bipedestación, se fue quedando en la parte superior del seno maxilar, ¿sí? Esa es una de las explicaciones que hay, y por eso lo que queda es la actividad o la memoria genética para que la actividad mucociliar concentre todo el moco y lleve directamente al orificio natural de este seno o al ostium del seno maxilar, y no lleve o no exista salida de moco a través del orificio de Giraldez. Cuando, fíjense acá, les voy a mostrar este caso, hablando de eso, una sinectomía, en la que retiramos, fíjense ustedes que le hicieron la antrostomía o ampliaron el orificio de Giraldez, y por eso el paciente, miren, este es el natural y este es el más grande, y por eso el paciente sigue con los problemas rinosinusales. Entonces acá lo que se debe hacer, o lo que se hizo en este paciente, es comunicar los dos senos. Ya no va a ser una antrostomía de 4 milímetros, comienza a ser una mega antrostomía, pero es la única forma de poder solucionar, creo, en un paciente operado, en los cuales se evidencia una rinosinusitis crónica que no mejoraba, y al hacer esto podemos empezar a tratar con diversos lavajes o sprays este paciente, ¿sí? A continuación, lo que tenemos que hacer, como les expliqué, es un abordaje del seno frontal, y mientras les hacía esta clase, recordaba que esto de acá fue uno de los que introdujo este abordaje de la lámina vertical de la unciformes, era el doctor Miguel Moscovitz, hace aproximadamente unos 12 años. Fíjense ustedes que es reciente, como les explicaba, para ustedes tal vez es algo común, pero el seno frontal es uno de los senos más difíciles de abordar. Estamos con una óptica de 45 grados, con una cureta, realizando la resección de las diferentes celdillas infrafrontales que puede haber. Este tipo de cirugías comenzó a evolucionar, como les expliqué, es una de las más difíciles que hay. Fíjense, este es Stramberger, que es uno de los creadores, o era uno de los alumnos principales de Kieselfeldt, quien fue el traductor y quien pudo publicar los estudios hechos por él mismo, al poder hacer. Ellos tenían una teoría de la cáscara de huevo que iba a ser desde inferior hasta superior, iban resecando hasta poder ver el receso del seno frontal. Les puse este video para que vean cómo fue resecada aquí la bulla etmoidal, cómo es una cirugía un poco más complicada de lo que les voy a mostrar. Entonces, en el 2002, es decir, recién hace 20 años, P.G. Goldmark publica este artículo en donde él dice, no es más fácil hacer un colgajo mucoso, me como la axila del cornete medio hacia superior y accedo directo al seno frontal. Entonces comienzan a hacer los estudios recientes. Moscovitz es uno de los que introduce en Argentina y Sudamérica hace unos 12 años, y fíjense ustedes, tenemos la arteria etmoidal anterior, el orificio o foramen del seno frontal y la axila del cornete medio. ¿Cómo se vería esto en una cirugía? ¿Sí? Fíjense cómo con una óptica de 40 grados, una vez que he hecho la uncinectomía, puedo ver lo que se llamaba la barra vertical, que era el procedimiento anterior.
¿Cuál es el problema? Que yo me puedo confundir y digo, este es el foramen del seno frontal. Entonces, ¿qué se hace? Una pequeña infiltración en la área de la axila del cornete. Con un bisturí 15 vamos a hacer este colgajo y labramos. En la actualidad se puede hacer directamente con una Kerrison Comer, esto sin el colgajo no les trae tantos problemas y es mucho más fácil porque a veces el colgajo se mueve, sangra, es un poco inestable. Comenzamos a comer directamente con la Kerrison y nos queda estas dos estructuras de frente. Sabemos que esta es una celdilla frontoetmoidal, la vamos a medializar, vamos a retirar esta celdilla con una cureta para poder tener acceso al receso del seno frontal. Fíjense cómo les muestro que es una celdilla. Y en el fondo de este receso del seno frontal vamos a poder ver el orificio del seno frontal. ¿Sí? Fíjense el receso y cómo se ve hacia superior el ostium del seno frontal. Bien, en el 94, en 1994, fueron creadas esta clasificación de Kuhn, que me iba mostrando que es un Agernaci o una celda frontoetmoidal, como eran las celdillas etmoidales suprafitarias, y él describe 4 tipos de células, de celdillas Kuhn. ¿Sí? Y esto es lo que se ha venido siguiendo. La limitación de este proceso es que no cuenta cuáles son las celdillas anteriores del proceso etmoidal, las posteriores, medias. Entonces, en el 2014, 10 años después, en la EPOS, en una reunión en la Unión Europea, se sugiere clasificarlas como anterior, posterior, medial o lateral. Ahora, esto nos brinda una idea bastante general sobre la ubicación de las celdillas, pero no describe en detalle la relación anatómica entre ellas como un punto clave para el planeamiento quirúrgico. Es así que salen diversos tipos de programas. Scopis es el más utilizado, un programa creado por Walmart, en el cual va haciendo un sistema de cubos al nivel del frontal con las diferentes celdillas para ser removidas y poder acceder a una celdilla en el seno frontal. Fíjense cómo una celdilla de Kuhn es una pequeña celdilla sobre la Agernaci en una cirugía endoscópica. Estamos en una fosa nasal izquierda, vamos a crear nuestro colgajo a nivel axilar. ¿Sí? Levantamos dicho colgajo hacia medial, retrocedemos o guardamos con una, vamos a comer toda esta pared anterior. Podemos usar también microdebridadores, ¿sí? Con una cureta vamos a retirar esta celdilla, ¿sí? Que es la famosa celdilla de Agernaci, y al retirar esta celdilla o al lateralizar, fíjense acá cómo estamos con el microdebridador comiendo estas celdillas, como no dejamos uno de los tips que les pasé, huesecillos o parte de los huesecillos, porque eso tienden a ser como unos microabscesos y hace que se retarde la cicatrización y que tengamos más costras. Podemos ir comiendo de tal manera que al moverla podemos llegar o acceder a nuestro receso del seno frontal. A ver, pero si no vemos endoscópicamente o no sabemos qué tipo de celdillas hay o cómo llegar, nos puede producir errores diagnósticos y errores sobre todo quirúrgicos, ya que entramos en una cirugía en la que no vamos a resolver el problema del paciente y el paciente va a necesitar otro tipo de cirugías. Esta barra que vemos acá es la ubicación de la arteria etmoidal anterior. Vamos a ver según la clasificación de Kuhn, otro tipo de celdillas. Hemos hecho nuestra uncinectomía, vamos a crear nuestra lámina vertical y fíjense ustedes. Creemos que estamos ya a nivel del receso del seno frontal y recién al retirar estas celdillas podemos ver en el fondo el ostium del seno frontal. Vamos retirando nuestras celdillas con materiales romos y fíjense, nos encontramos con un pólipo recién al retirar estas celdillas de tipo 3 de Kuhn para poder hacer esta resección de este pólipo que está tapando
y trayéndole problemas de sinusitis a nivel frontal, y podemos acceder al receso del seno frontal y en el fondo vamos a observar el ósteo del seno frontal. Ahora, la etmoidectomía anterior, acuérdense que está marcado por lo que es la bulla etmoidal, la segunda lamela. Entonces vamos a hacer todos los pasos previos que hemos hecho y con una pinza de Blackie podemos abrir nuestra celdilla etmoidal. Este orificio es para ver lo que vamos a comer y qué es lo que vamos a retirar, y vamos a ir retirando de manera delicada. Nunca se tiene que hacer un movimiento muy brusco desde superior a inferior. ¿Por qué? Porque se puede abrir una fístula de base de cráneo, que es la principal complicación al realizar una etmoidectomía, ¿sí? Hacia lateral vamos a tener siempre la lámina papirácea, por eso dejamos siempre la parte lateral de la bulla etmoidal como punto de referencia para terminar nuestra cirugía. Por ejemplo, si quisiéramos acceder a la órbita una vez retirada el etmoides posterior, vamos a hacer una resección de la lámina cribosa y podemos hacer una descompresión orbitaria. Fíjense que los movimientos son bastante delicados, no es una cirugía para arranchar, para estar jalando, para estar tironeando, y cada maniobra que nosotros hagamos siempre tenemos que pensar en el sagrado. Podemos ver la arteria etmoidal posterior, lo que nos va a marcar desde el inicio de la base del cráneo anterior. Cómo vamos retirando estas pequeñas celdillas y abriendo nuestro etmoide, y vamos viendo cómo va configurándose. Recordemos que la base del cráneo es diagonal, ¿sí? Va de superior hacia inferior hacia el esfenoides, no es recto. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, porque el momento en que se van retirando las celdillas, no podemos pasarnos de manera recta o ver los huesecillos que vamos haciendo. Generalmente se puede utilizar el microdebridador. Fíjense cómo el microdebridador apunta siempre hacia la parte medial o de inferior a superior, nunca hacia la parte lateral, para evitar tener problemas con la lámina papirácea. Si ustedes se fijan, el microdebridador está girado o rotado para la parte medial. Bien, para poder hacer una etmoidectomía posterior, siempre se va a tener que hacer una etmoidectomía anterior, ¿sí? La ventaja de realizar este tipo de procedimientos es que se puede abordar directamente del etmoides hacia el esfenoides, o se puede lateralizar el cornete medio. Acuérdense, visualizamos, fíjense, el cornete superior y vamos a ver el ostium del esfenoides. O podemos realizar una etmoidectomía anterior, una etmoidectomía posterior y superior, y inferior, perdón, y medial. Vamos a poder acceder igual al seno, al orificio del seno esfenoidal. Fíjense cómo viene de superior e inferior. Es un hueso un poco más duro, pero es fácilmente, se puede abrir y producir una fístula de líquido cefalorraquídeo. Bien. Tenemos dos formas de hacer una esfenoidectomía. Puede ser directa, como les dije, tomando como reparo el cornete superior, o una vía transetmoidal. En una vía transetmoidal vamos a haber retirado el etmoides anterior, el etmoides posterior, como les expliqué anteriormente, y siempre hacia medial vamos a tener el orificio o el ostium natural del seno esfenoidal, ¿sí? Fíjense cómo acá está conservada la pared inferior de la bulla y podemos abrir. Algo que tenemos que acordarnos del seno esfenoidal es que generalmente siempre va a tener una pared tabicada. Si bien el esfenoides es uno, pero existe una pared tabicada que nos no va a permitir la comunicación cuando abramos el seno esfenoidal de izquierda a derecha. Les voy a mostrar de una mejor manera para que me entiendan. ¿Sí? Es decir, que si yo tomo una óptica incluso de 0 grados, inclinado, puedo llegar directo al ostium natural del seno esfenoidal.
Fíjense cómo tenemos una pared lateral que no va a permitir que se unan las cavidades. Entonces, cuando tenemos que hacer este tipo de cirugías o queremos hacer otro tipo de cirugía, sea vascular, sea retirar la hipófisis, sea acceder al nervio óptico, es necesario retirar o comernos esta pared que divide estos dos senos. Fíjense acá cómo ya ha sido retirado parcialmente para poder comunicar estas dos paredes. El arco de fútbol que tenemos como impronta, en el parante superior el nervio óptico y hacia laterales las carótidas. Y en la parte anterior el esfenoide, es decir, que si yo retiro esto voy a tener un acceso hacia la parte esfenoidal. Esto es lo que me pidieron presentar, les agradezco mucho y estoy presto para responder cualquier duda e inquietud que tengan.